Familia querida, Dios les bendiga, muy buenos días, 7:38 de la mañana, saludos especiales, les enviamos con el corazón desde la Iglesia Universitaria, felices, dichosos y contentos por tener el privilegio de compartir nuevamente con ustedes un Inverso Más, capítulo 11, la hora ha llegado, terminando temporada prácticamente, pero contentos porque el Señor ha hecho una obra especial en nosotros. Por este motivo tenemos esta canción al principio que es muy bonita, tu obra en mí no la has terminado, Efesios 1, verso 6, relata este sentido especial de conversión al entender que lo que el Señor comenzó en nuestra vida va a terminarlo. Y precisamente es interesante que el proceso de terminación de la obra de Cristo está a punto de efectuarse y Juan en los capítulos subsiguientes de su libro, en el final, ya nos está expresando este sentido. Por ello, el título del capítulo de hoy. Dios te bendiga, muy buenos días, nos sentimos muy contentos nuevamente. Expreso desde mi corazón la gratitud de poder contar contigo durante todo este tiempo, esta comunidad que se suma cada día más y que tiene el privilegio de crear conciencia, de crear mente, de crear sentido, de vivificar la experiencia del espíritu lector de la Biblia y obviamente permitir que el Señor se manifieste en nuestros corazones para seguir creciendo en abundante paz y gracia y obviamente en el conocimiento de la ciencia de la cruz. Gracias por estar con nosotros, nos encantaría que pudieses compartir, tú que estás ahí en conexión a través de cualquier medio, por favor puedas invitar a otras personas que se conecten, que puedas dejarnos tus comentarios y obviamente tengas el privilegio de argumentar qué fue lo que el Señor te compartió esta semana. Saludos especiales para el pastor Dindler Pérez, mi amigo, Dios te bendiga. Él dice, Dios me los bendiga, muchachos, gracias siempre por contar con tu apoyo, con tus bendiciones y especialmente con tu conexión. Esperamos por favor nos puedas acompañar pronto por la gracia del Señor y que Él siempre bendiga tu ministerio, mi amigo. Gracias por estar, también otras personas que ya están conectándose en esta mañana. Quiero dejarte nuevamente esta expresión, capítulo 11, la hora ha llegado, pedimos al Eterno que puedan manifestarse en nuestra vida en este momento y tengamos el privilegio especial de iniciar nuestro estudio, pero antes con una oración, esperando también a nuestros compañeros que ya vienen en camino a conectarse. Hoy estaremos con Rainer Alcázar, si el Señor lo permite, y estaremos con Emanuel Angarita, analizando este estudio tan maravilloso que es una verdad auténtica para nuestro crecimiento espiritual. Acompáñame donde estás, por favor, vamos a orar y pidámosle al Señor que nos dirija en esta mañana. Bendito Dios y eterno Padre, muy agradecidos estamos, Señor, porque nos diste el privilegio de levantarnos esta mañana. Gracias, Señor, por la influencia de tu Espíritu Santo para redireccionarnos a estudiar tu palabra y que sea ella, Señor, nuestro primer alimento. Hoy, Padre, hay muchas actividades las cuales son importantísimas, pero ninguna, Señor, más que estar en conexión contigo en las primeras horas de la mañana. Por tal motivo, en este inverso, pedimos por favor que nos acompañes y que lo hagas, Señor, para darnos lecciones de vida que influyen en nosotros hacia la vida eterna. Bendito sea el Señor porque eres maravilloso. Rogamos que estés en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén. Familia, recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus saludos, desde dónde nos están escuchando, desde dónde están. Y yo quiero saludar a mi buen amigo y compañero Emanuel. Buenos días, mi viejo. Dios te bendiga. Feliz sábado. ¿Cómo amaneces? Estamos en el gozo santo, diría el compañero Isaac, ¿no? Damos gracias al Señor porque estamos nuevamente aquí en Inverso 360, con sueño, pero al mismo tiempo con las ganas de compartir nuevamente, ¿sí? ¿Cómo van esas navidades? ¿Ya agarramos vacaciones o no? Nada, mi viejo, no hay vacaciones, no hay paz para el impío. Luego del 21, del 22, me dan vacaciones. Ahí bueno. Estamos igual. Nosotros agarramos vacaciones después del 23 con la ayuda del Señor y bueno, avanzamos hacia los nuevos nortes y destinos que el Señor nos tiene preparados. Amén. Emma, amigo, la hora ha llegado. Inverso capítulo 11, ya estamos finalizando temporada. Hasta los momentos te gustaría compartir alguna lección que te haya marcado o algún comentario que te gustaría hacer de la lección que hayas tenido o de algo que te haya sorprendido el Evangelio según San Juan en su intervención en cuanto a contarnos la historia de Jesús. Sí, porque a mí me ha llamado la atención las diferencias, ¿no? Yo creo que es eso más que todo, la diferencia del relato y me gusta cómo en este estudio el autor nos dice, ¿no? Lo que el autor de Juan quería hacer y la intencionalidad que tenía. Eso me ha parecido muy interesante, ¿eh? Semana a semana cuando nos unimos, entender que Juan nos quería decir algo y que por eso elaboró ese capítulo de esa manera, eso es impresionante, ¿no? Nos muestra pues una intencionalidad profunda y que su evangelio es tan claro de comprender. Yo creo que
Bueno, muchos hermanos le tendrán miedo al capítulo 1, pero ya después del 1, especialmente los primeros versículos, vemos que es un evangelio pues muy rico, ¿no? Para entender, quizás cuando uno esté iniciando la lectura de la Biblia, este es un evangelio poderoso. Maravilloso, viejo. Gracias. Qué comentario tan interesante. Ahorita te cuento lo mío, pero vamos a saludar por acá a Yuri, que nos dice: hola, buenos días. El Señor les bendiga siempre. Gracias por tu conexión. También tenemos aquí a Patricia Madroñero, que nos dice: muy buenos días, Aarón y hermanos. Bendiciones. Gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana. Por ahí también el viejo Dindler ya escribió también y nos mandó saludos de primero. Gracias al compañero siempre por estar en sintonía y conexión con Inverso 360, donde recuerden, descubrimos nuestra identidad y vivimos nuestro propósito a través del estudio de la Biblia. Así que pendiente, gente, que ahorita vamos a lo que vamos. Hay algo que a mí me gustó mucho, Emma, y tiene que ver con las últimas dos lecciones que hemos tenido el privilegio de estudiar. Sinceramente, uno analiza la vida y uno trata de ubicar mucho el sentido o el contexto de qué realmente es un verdadero cristiano. Y tratamos de ubicarnos en 1500 cosas. Esto ya comentaba la frase de Martín Lutero que me gustó, que decía: un zapatero no es cristiano porque haga una cruz en cada zapato, sino porque lo hace bien. Y yo creo que la vida, para vivirla bien, se necesita amor. Y eso me ha sorprendido mucho. Por eso se le conoce como el discípulo del amor, el discípulo amado. Él entendió y estructuró su vida bajo el principio y el sentido del amor de Dios. Incluso hay una escritora que describe algo maravilloso en un libro que se llama Desea a todas las gentes, y es que Juan entendió la conexión que tenía o que debería de tener su corazón con el corazón de Dios, al punto de tratar de reinclinarse sobre su pecho y dejar que Jesús, viejo, incluso pudiese allí abrazarlo y no sé, hay una expresión que un día que me gustó más que decía que Juan escuchó el corazón de Dios al recostarse en su pecho y al querer tener una conexión, porque se dio cuenta que su condición como persona no era la mejor y necesitaba mejorar. Así que yo creo que no es mentira cuando expresan y dicen que el amor cambiará el mundo. El amor cambia y transforma vidas. Por amor el Señor Jesús vino a este mundo, por amor murió, por amor resucitó y por amor volverá nuevamente. Así que eso es lo que yo recalco en especial de todo este estudio maravilloso del Evangelio según San Juan. Saludamos por acá a Mical Chacón. Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias por estar en conexión también con Inverso 360. Dios te bendiga grandemente. Emma, vamos a iniciar este proceso de estudio. Está bien interesante. Jesús sigue multiplicando su evidencia de que tenía que irse. ¿Cómo miras tú en esta lección la resistencia que tenían los discípulos nuevamente de no querer dejar que Jesús efectuara su obra como ya estaba planeado en el sentido divino? ¿Cómo lo sigues tomando tú como humano finito y quizás también cometiendo los mismos errores que yo cometo al muchas veces pedir al Señor que haga su obra, pero a mi manera y no a la obra de Él? Yo siento que nosotros a veces juzgamos, ¿no, Aaron, a los discípulos, pero realmente es que su situación era muy especial, porque si nosotros estuviésemos compartiendo hoy en día con Jesús, ¿quién querría que Jesús se fuera? Y menos en el contexto, ¿eh? Pues ellos no habían entendido, y eso lo hemos visto a lo largo de la lección, que completamente no habían entendido cuál era el propósito de Jesús. Ellos lo entienden después de que Jesús resucita, ¿no? Que empiezan como ya a entender todo lo que sucedía, pero este capítulo que hemos leído pues nos impresiona, al ver incluso la reacción, ¿no? Al momento de ser apresado y todo, nos muestra que ellos estaban en otro foco y no estaba, pero no es aceptable tan fácil la idea de que el Mesías se iba a ir, y menos en esa forma, ¿no? Si quizás Jesús le hubiera dicho: no, mire, yo voy a ir al cielo un ratico y vengo, quizás la idea de ellos le fuera procesado mejor, pero esa de que voy a tener que padecer por esta humanidad era una idea bastante difícil de aceptar. Siempre ha sido un esquema bien interesante de analizar, porque yo también quiero retomar ese sentido de que no es lo mismo, Emma, y apreciados oyentes, apreciada familia linda que nos acompañas y compartes este estudio con nosotros, que no siempre será lo mismo pedir la voluntad de Dios que aceptarla. Yo creo que ese es el reto más grande que tiene el ser humano con el corazón. Y una de las expresiones que la lección nos muestra en el sentido inverso también es ese. O sea, tratar de invertir nuestra cosmovisión negativa, de querer que Dios actúe de forma caprichosa como nosotros nos provoque, y no como el Señor desarrolle su plan y cómo vivifique su estrategia para bendición de nuestra vida. Por eso es muy importante tener esto en cuenta, y estos mensajes son de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual. Queremos por acá, antes de iniciar con la lectura del capítulo 18, muchachos, que es nuestro centro, saludar al compañero Rainer Alcázar, que ya se conecta con nosotros. Mi viejo, buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Feliz sábado.
buenos días, mis amigos. Bendiciones en este sábado. ¿Se escucha ahí perfecto el audio? El compañero Reina me cae mal, me voy. se escucha bueno. Sí, gracias a Dios se escucha, mi viejo. Gracias por estar en conexión con nosotros en esta mañana. Qué bueno tenerte acá. Puede sonar un poquito extraño, sí, pero si cambias la orientación del celular no nos quejamos. Cambia tu orientación, pero en el celular. Voy a buscar la Biblia, me pierdo 5 segundos. Así es donde se ve mejor la luz, viejo. Tranquilo. Viejo, ¿sabes que estamos tratando de compartir con Emanuel ahorita para iniciar el capítulo 18, que es nuestro foco de estudio del día de hoy, pero queremos preguntar la experiencia que hemos tenido con el Evangelio según San Juan. Para Rainer, ¿qué experiencia ha marcado su vida en esta estructura? O sea, ¿qué sientes que ha sido interesante del estudio del Evangelio según San Juan? ¿Qué nuevos has aprendido y qué es importante compartir con nuestros oyentes? ¿Qué expresión podrías tú contar de todo lo que has aprendido en este Evangelio? Bueno, fíjate, cuando nosotros, yo de mi parte en particular, cuando leo el libro de Juan, nos damos cuenta de la visión que tiene este escritor de mostrarle el significado de a qué Dios vino, ¿no? La idea de comprender ese amor que Dios va a transmitir a lo que es el mundo, el por qué hace sus acciones, el porqué de la razón de actuar de él en cada escenario de cada capítulo que habla. Y este capítulo 18, mire, este capítulo es como decir la cerecita del pastel, porque no solo explica el qué va a hacer, sino también nos da un ejemplo de las cosas que no debemos hacer nosotros. Por ejemplo, la filosofía, cuando nosotros nos guiamos por la razón y dejamos que las emociones nos ataquen, vamos a tomar acciones negativas que van en contra de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en varios esquemas, Jesús empieza a explicar el por qué Él hace las cosas y por qué no debemos de guiarnos por lo que nosotros queremos, ¿no? Y es maravilloso cómo explica todas estas cosas. Interesante esa interpretación. Y es bueno. ¿Cómo? Que deberíamos nosotros hablar claro como habla Juan, ¿verdad? Y no darle tanta complejidad. Oye, sí, eso sí es verdad, hay que dejar de darle tanta. Mira, y hablando de eso, ayer compartí un estado que me llamó la atención, pero creo que es verdad, relacionado a lo que tú dices. No busques cuentos con finales felices, mi hermano, busca ser feliz sin tanto cuento. Sin tanto cuento. ¿Por qué les hablo acerca de esto, muchachos? Porque hay una frase que me gustó y me gustaría que ustedes reflexionaran en cuanto al capítulo 18. Y escuchen esta frase que me impactó. Dice, el Hijo del Hombre enfrentó la traición con valentía porque sabía que su misión era mayor que el rechazo de los hombres. Permítanme nuevamente que les referencie a esto. El Hijo del Hombre enfrentó la traición con valentía porque sabía que su misión era mayor que el rechazo a los hombres. ¿Cómo creen ustedes que podemos hoy en día materializar esa frase en nuestra vida a través de lo que el Señor nos enseñó en el capítulo 18 de Juan, que tiene que ver mucho con este contexto? ¿Cómo crees tú, Reiner? Mira, Aarón, hermano, sabes que él venía tratando de explicar eso, el escritor, desde capítulos anteriores, del capítulo 13, que es un capítulo que nosotros conocemos normalmente cuando vamos a hacer lo que es el rito de lavamiento de las pies y todas estas cosas. Pero algo clave que Dios enseña es que debemos saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y cuando nosotros buscamos en el capítulo 13, que va a iniciar todo este trabajo, una de las cosas que menciona es que Jesús sabía quién era y a qué quería venir y a quién iba a venir. Y en esto relata lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el foco central de quiénes somos, cuando estamos fundamentados realmente en nuestro deber, realmente cualquier vicisitud o cualquier problema, cualquier prueba, la vamos a superar teniendo en fe, lo que nosotros siempre mencionamos, pero poco comprendemos. Y eso es lo que yo expongo, pues, de lo que hace referencia ese argumento. ¿Qué tal te parece esta expresión y cómo logras vivirla en tu diario? Sí, porque Jesús por eso es nuestro modelo a seguir, ¿no? Nosotros manejamos, como dice el compañero Reiner, esas emociones de forma diferente. Nosotros contra la traición y el rechazo tenemos otro enfoque, ¿no? Y algunos se frustran completamente en una situación tal, pero vemos que Jesús no, pero la frase nos dice el por qué no, ¿no? Porque sabía que su misión era mayor que el rechazo de los hombres. Es que si Jesús se fuese enfocado en el rechazo, pues el inicio de su ministerio no fuera tenido la afluencia que tuvo, ¿no? Y cada momento, paso a paso, enfrentaba rechazo, enfrentaba oposición, pero sabía que el Señor lo había llamado para algo mayor a esto.
que simplemente a pelear con el que lo rechazaba. Mira, y en el capítulo 13, versículo 3 dice, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios volvía. O sea, eso es fundamental, ¿no? Porque imagínense, nosotros como cristianos sabemos quiénes somos, o sea, nosotros tenemos realmente el eslogan, ¿no? El eslogan de Inverso. Nosotros realmente sabemos cuál es nuestra identidad como cristianos. Qué tremendo, ¿no? Porque eso va a marcar el paso a paso de nuestro día en nuestro deber cristiano. La obra, ¿por qué hacemos la obra? Jesús tenía claro el eslogan porque también vivía su propósito, ¿no? Y sabía cuál era su misión. ¿Por qué? Ningún rechazo, ninguna percepción extraña, ninguna oposición lo iba a sacar a él del rol y el propósito, ya que él lo había definido. E iba adelante en el nombre de Dios. De su postura. Saben, muchachos, que unido a esto, me llamó la atención en estos días, estaba mirando unas estadísticas que compartieron los dirigentes de nuestra iglesia, y expresaba y decía que no siempre tenemos que tratar de echarle la culpa a la iglesia por la salida significativa, en este caso de jóvenes o personas. Hablemos de este contexto que no solamente nosotros como iglesia lo sufrimos, sino muchas otras, y tiene que ver no tanto con el rechazo interno, que muchas veces nos convertimos en herméticos y lamentablemente queremos manifestar solamente nuestra postura. No, pero o sea, también resulta que una de las estadísticas muestra que el abandono precisamente de la fe se debe a que no hay nada más difícil en este mundo que el rechazo social. O sea, no hay nada que el ser humano literalmente le duela más que ser excluido de una comunidad o de una sociedad. En este caso, obviamente, hablando en temas juveniles, es muy difícil en estos días no tratar de desarrollar o seguir un modelo que la mayoría sigue. Yo siento que en estos tiempos no solamente nosotros como cristianos, sino muchas personas están tratando de buscar esas personas ideales que no se dejen influenciar, sino que más bien sean influencias positivas. Por eso en estos días, en uno de estos inversos, conversábamos y mencionábamos cuán es importante que nosotros reflejemos a Jesús, porque esta sociedad está acostumbrada tanto a la evidencia física de la experiencia, que es la única forma en cómo realmente llegaremos a compartir el evangelio, más allá que leer uno o dos textos bíblicos. Hay una frase que recuerdo que escuché en el seminario que decía, mira, o sea, tú tienes que entender que la Biblia no es la luz del mundo, la Biblia es la luz de la iglesia y la iglesia es la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. La gente no lee la Biblia, la lee gente cristiana. La gente, lee a gente cristiana. Ahí es donde tienes tú que tratar de enfocarte y de vivir y de experimentar. Por eso yo digo y les preguntaba, o sea, ¿cómo nosotros logramos identificar nuestro propósito en Cristo? Porque nosotros estamos cansados, muchachos, de hablar de congresos, hablar de sermones, hablar de podcasts. Estamos muy saturados de información sobre el sentido de lo que es el propósito en Cristo. Pero decía la abuelita, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y una vez alguien también me preguntaba, ok, yo he escuchado mucho acerca de propósito, pero es que ¿cómo vivo el propósito? No encuentro mi propósito. No me siento cómodo en la iglesia. ¿Cómo podríamos nosotros, muchachos, enfrentar este sentido? ¿Y por qué va dentro del capítulo 18? Porque la vida de Jesús, como mencionaba Rainer, tuvo sentido cuando él comprendió su propósito. Su muerte cobró sentido porque él entendía su propósito. ¿Cómo nosotros esta frase, muchachos, podemos reflejarla en el día a día, en un concepto para nuestros jóvenes hoy? Mira, Ron, escucha, eso que está diciendo es verdad, ¿no? Eso también tiene que estar ligado a la manera, es como sinónimo, ¿no? Porque es la manera en que tú interpretas la verdad, lo que tú vas a proyectar a la sociedad. Por ejemplo, Pedro estaba con Jesús siempre, él recibió la cátedra de directamente el maestro, pero cuando llegó el momento de la prueba, le quitó una oreja a un soldado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué verdad estaba mostrando él? Y fíjate, Jesús le hace una exclamación, y yo lo veo así, de esta manera la alegoría la vi yo, pero él dice, con esa espada tú no me vas a defender, o sea, con esa espada tú no me vas a defender. O sea, ¿qué vas a exponer tú ante una sociedad con esa espada? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Con esto, que nosotros tenemos que definir en nuestra vida realmente cuál es la verdad que vamos a marcar. Y de la manera en que la expongamos, las personas realmente van a ser cautivadas, ¿no? Van a ser, oye, mira, lo que él dice es verdad, esto va atado a mi día a día, a mi realidad. Esto realmente conmueve mi corazón y realmente muestra una esencia de una cristiandad genuina, pues. Y eso es importante, tomar en cuenta en cómo expresamos, cómo tomamos la verdad en nuestra vida. Yo creo que nosotros también, pues, parte esencial de eso, ¿no?
del eslogan, vamos a tomarlo ahí, al tú descubrir la identidad que tienes, debemos estar claros que somos hijos del Señor, ¿ves? Eso es importante, decir como el apóstol, bueno, nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el reino de los cielos. Y en cuanto al propósito, yo siento que lo principal va en ese mismo enfoque, Ronnie, es que, y nosotros lo hemos mencionado aquí, nosotros debemos vivirnos como herederos del reino de los cielos, como príncipes del reino de los cielos. Entonces, cuando adquirimos ese propósito y empezamos a vivir así, ya nuestra vida es diferente. ¿Por qué lo digo? También porque yo siento que nuestro propósito es dinámico, ¿ves? Y no es estático, porque así es la obra del Señor. Si nosotros decimos, un ejemplo, el compañero Reiner ahorita, ¿no?, que está ejerciendo sus labores allí de capellanía en el colegio, entonces dice, no, mi propósito es ser solo capellán. Y entonces mañana lo sacan a un distrito, entonces ya su propósito pues se derrumbó completamente y ya no puedo vivir más cerca del Señor. Porque yo digo que la vivencia del propósito es dinámico, pero él entiende que él es un hijo de Dios, un enviado de Dios, estando ahí o estando allá, porque la misión va variando y el Señor nos utiliza de esta forma. Yo creo que la experiencia de Saulo tiene ese sentido, ¿no? Porque él entendía que vivía del propósito que Dios tenía para con él cuando estaba aprendiendo la Torá, cuando estaba en los textos sagrados, se confundió un poco, pero él creía que estaba viendo el propósito de Dios cuando persiguió cristianos, pero el Señor lo llamó a la predicación del Evangelio y entonces empieza a predicar el Evangelio. Luego estuvo preso y también testificaba desde ahí, escribía. ¿Viste lo dinámico que es el propósito que Dios tiene para con nosotros? Ojalá, porque todos quisiéramos, ¿no?, que el Señor nos mandara un correo electrónico, un WhatsApp. Mira, tú vas a hacer esto y listo. Fácil, pero no. Lo importante del propósito es que Dios pues nos ha escogido para salvación, ¿no? Y somos herederos del reino de los cielos y debemos vivir como un habitante de la tierra nueva desde que estamos acá en esta tierra vieja. Una expresión que ustedes comparten porque tiene que ver mucho con el propósito. El propósito de todos es muy difícil tratar de encajarlo en un solo esquema, como dice Manuel y como lo comentaba Rainer hace un momento, pero lo interesante es saber que ese propósito tiene un común denominador y es lo que aquí hemos conversado. El Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el punto es que nosotros tenemos que tratar de experimentar el concepto del servicio en cualquier área en la que estemos y tratar de mejorar vidas. Pero muchachos, alguien me decía algo ayer muy interesante y me llamó la atención. Me decía, mira, el nuevo enfoque de la vida cristiana tiene que ser restaurar. Yo le decía, pero ¿por qué nuevo si se supone que eso es lo que nosotros conocemos y fue lo que el Señor vino a hacer? Él dice, ahí está el punto, es que es lo que no hemos hecho, por eso lo tomamos como nuevo. Dice, ¿tú recuerdas cuando el Señor dice un mandamiento nuevo os doy? O cuando Juan también lo expresa, no es porque fuese nuevo, es porque tenía que llamar la atención a la acción de que no lo estaban haciendo. La gente cuando dice un entendimiento es nuevo, o sea, pero es que esto no es nuevo. Ese es el punto, dice Jesús. O sea, tu enfoque en esta vida es restaurar. Donde quiera que el Señor te coloque, tu enfoque en esta vida es restaurar vidas y restaurarlas para bendición. Es este proceso, por eso me gusta mucho ese esquema que Pablo comenta y se ha convertido en un eslogan para mi vida. A nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación porque Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo. Ahora les corresponde a ustedes vivir este maravilloso esquema de vida. Y yo creo que ese fue el propósito de Jesús. Hizo muchas cosas, predicó, sanó, enseñó, pero en estos tres aspectos lo hizo exclusivamente para restaurar la conexión con Dios. Me gusta mucho la preparación, ¿no? Especial. En eso se han centrado estas dos últimas lecciones, en la preparación para que cuando ellos no están, para que cuando él no estuviese, ellos pudieran continuar, sus discípulos pudiesen continuar. Esto es una delegación, ¿no? El Señor delegó eso desde los discípulos que estaban con él hasta el discípulo que tiene sus audífonos puestos allá en Maturín. A todos. Discipulado. Mira, hay algo lo que dice en la verificación de lo que están diciendo. Por ejemplo, Pablo en el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 3, él empieza a exponer el versículo 3, él dice que las cartas que él va a verificar somos nosotros. O sea, nosotros somos las cartas que las personas van a verificar. O sea, nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar va a ser una veracidad, pues va a ser la legalización de que realmente tenemos nuestro propósito bien fijo y estamos, por supuesto, atados a lo que es las enseñanzas de Dios, pues. Y es importante porque eso va entrelazado a lo que ustedes están diciendo. O sea, estamos siguiendo, estamos propagando un mensaje que vivimos y estamos consumiendo lo que vendemos. O sea, que esto da testimonio de nosotros mismos, como así dice Jesús. Muchachos, y todo este esquema es muy importante, porque el capítulo 18 es maravilloso y pasaríamos horas analizándolo, pero creo que la consecuencia,
el sentido de observar lo que sucedió en el capítulo 18, que para muchos sería absurdo al leerlo, tiene que ver específicamente con la visión convincente de un propósito en una vida determinada. O sea, esa frase a mí me encantó cuando pude leerla en el inverso. Y me llama la atención porque, viejo, o sea, le llegan a Jesús como si nada, Jesús está con sus discípulos en un momento de angustia, sin embargo el Señor lo reconforta, pero le llegan así repentino, con Judas, quien sabía que lo iba a condenar, que lo iba a entregar, etcétera. Pero me encanta porque el propósito de Jesús también se encuentra, muchachos, cuando le hacen la pregunta que lo cambia todo en esta vida. Vean esto, verso número 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno nosotros buscamos. Capítulo 18, versículo 5. Cuando llegan los soldados, toda la comitiva de Anás, de Caifás, toda la comitiva les llega, o sea, a aprenderlo y a desarrollar toda la actividad maquiavélica que tenían en mente. ¿A quién buscas?, le dice Jesús. Ellos le dicen: buscamos a Jesús Nazareno. Y Jesús entonces les responde: yo soy. Yo soy. Miren, para que comenten, para que la gente tenga el contexto, de pronto si no lo han leído, para que comenten esto porque hay que comentarlo. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Por qué, muchachos, esta gente cayó en tierra? ¿Hay algo especial en esta expresión de yo soy? Claro, es que Jesús estaba haciendo un reconocimiento total de su misión y propósito, ¿no? Yo soy, he sido, y aquí estoy. El que ha de venir soy. Eso es lo que... Al que estaban esperando, yo soy. El que se apareció en la zarza, el que los guió por el desierto, el que abrió el mar rojo, el que les dio la tierra prometida. Aquí está, yo soy. Esa expresión fue contundente, ¿no? Me da, dijera uno, hasta escalofrío pensar por esa reacción que los hizo caer en tierra, ¿no? Qué tremendo que ellos reconocían. Con esa acción es una demuestra de reconocimiento, ¿sabes? Y eso cala en nuestra vida, porque cuántas veces nosotros lo reconocemos, pero seguimos actuando, ¿no? Que es algo que bloquea incluso la verdad, que es algo que incluso bloquea la aceptación del mismo Cristo en nuestra vida. Tremendo. Me gusta porque los tipos caen, o sea, y eso quiero reflexionarlo también, muchachos, en que nosotros muchas veces estamos en la presencia de Dios, pero no queremos reconocer que es su presencia la que está delante nuestro. Porque es interesante que ellos caen en tierra. O sea, hay una expresión que me gusta, dice que una vez escuché a alguien que decía: los ángeles los agarraron de cabeza y los metieron de cabeza contra el piso para que reverenciaran al Señor. O sea, la cuestión de caer en tierra fue el sentido de reverencia, pero un sentido de reverencia que no estaba en ellos, pero que les correspondió porque es Él. O sea, es Él y nadie más, viejo. Y el Señor vuelve y les pregunta: ajá, ¿a quién están buscando? Y los tontos vuelven y dicen: a Jesús Nazareno. Y el Señor les dice: aquí estoy, les he dicho que yo soy. Vuelve y pasa lo mismo. Y nos dice: dejen que esta gente se vaya. En lo personal, muchachos, a mí esta expresión me apasiona. Yo no sé si nuestros amigos quieren comentar algo también en el chat, pero me gusta mucho porque esta definición, como lo mencionaba Reiner y como lo mencionaba Manuel, tiene que ver con el sentido principal de quien dio estructura y objetivo, propósito a la vida. Es quien le dio forma, quien estuvo desde el principio, quien está en el final, el Dios siempre presente. ¿A quién están tratando de buscar ustedes?, le dice Jesús. Y esa pregunta no era una pregunta como la que muchas personas nosotros nos reímos porque las preguntas de Jesús a veces son ilógicas desde nuestro punto de vista. Ve a un ciego y le pregunta: ¿qué quieres que haga contigo? Pues mi viejo, obviamente que me es la vista, pero no. O sea, muchas veces para autorreflexión y evaluación. Las preguntas de Jesús, muchachos, muchas veces son para nosotros oportunidades de reconocer cuál es nuestra intención para ir a Jesús. Y muchos de nosotros vamos a Jesús para tratar de evidenciar que nosotros sí tenemos cualidades por encima de Cristo. Y eso le decía Manuel en estos días: ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Y cuál es la diferencia más grande entre Dios y el humano? Es que el humano siempre se cree Dios, pero Dios nunca se cree humano. Esa es la diferencia grande. Muchos de nosotros hoy en día, muchachos, vamos delante de Jesús tratando de buscarlo como lo busca estas personas, tratando de mitigar su poder. Y eso yo quiero que reflexionemos un poquito, muchachos. Hay muchos de nosotros que estamos tratando de hacer las cosas con fe, pero estamos buscando a Jesús para arrestarlo, no para hacer las cosas como Él quiere hacerlas, sino como a nosotros nos provoca. Mira lo que nos comparte un oyente en este momento. Ella dice: delante del gran yo soy se postra toda rodilla, y no se mostraron voluntariamente, sino porque un ángel los tumbó de rodillas. Qué expresión tan interesante. Esto lo menciona la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes. Y yo digo, muchachos, ¿cuántas veces más el Señor va a tener que clavarnos a nosotros para poder arrodillarnos? ¿Cuándo será la
La vez que de verdad vayamos delante del Señor con el corazón doblegado. Yo creo que esto es un llamado especial para nosotros hoy. Sí, ¿Cuántos de nosotros vamos a Jesús con la actitud incorrecta? Sí, mira, yo quiero ahí agregar ¿no? esa forma especial de búsqueda del Señor, pero yo quiero conectar dos versículos, quizás rompa un poquito el esquema, ¿no? Pero me gusta el 10 y el 36. Y quizás si lo leemos, pues podemos ver una conexión profunda en eso, ¿no? Que el Señor pues estaba mostrando su propósito. Y tú ves en el 10 que dice que Pedro llegó y sacó la espada, hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Y el Señor dice, ya va, esto no es así. esta no es la forma. Le dijo, guarda tu espada en su lugar. La copa que el Padre me ha dado no la debe beber. Y quería conectarlo porque tú ves que Jesús es consecuente, ¿no? Que es una de las cosas que a veces las personas aquejan. Quizás alguno de lo que está conectado nos escucha dice esto, ¿no? La Biblia se contradice. El mensaje del Señor a veces parece ser no consecuente, pero sí lo es. Y tú ves que ese mismo que le dice ahí, no, este no es el método ni la forma. Cuando está detenido delante de Pilato, entonces le expresa lo mismo, ¿no? Y por eso quería que fuéramos al 36, porque en el 33 Pilato le pregunta si es el rey de los judíos. Y Jesús le responde asertivamente, y en el 36 le dice, mira, en palabras criollas, le dice, mira, Pilato, tú no tienes que estar preocupado porque yo no vengo por tu trono, ¿viste? Yo no estoy aspirando aquí a hacer una revolución, yo no vengo por ti. Así que despreocúpate en ese ámbito, porque Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pues mis servidores hubieran peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero recuerda que mi reino no es de aquí. ¿Qué profundidad en esa conexión, ¿no? Por eso Jesús le dijo a Pedro, mira, quieto, guarda la espada porque no es la forma, ¿viste? Mi reino no es de este mundo. Y el enfoque que nosotros traemos, nuestro propósito no va aquí. Y lo repite cuando se encuentra con Pilato. Aquel quiso, pero yo le dije que no. ¿Por qué? Porque esa no era la forma, porque mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces aquí fuera habido una sublevación y yo no estuviera aquí delante de ti, pero no es el método ni la forma. En esta expresión me encanta, muchachos, porque Jesús ya comienza a dar indicios certeros de quién Él es. O sea, por mucho tiempo Jesús se lo guardó, y se lo guardó no porque tenía miedo, sino porque no era su tiempo. Yo creo que eso también juega un papel fundamental en el propósito de nuestra vida. Entender en qué momento debemos de reflejar y reflexionar para indicar y desarrollar nuestro propósito. Volviendo al sentido de lo que venimos comentando, Emma, hay una frase que tengo que devolver un momentico porque ya quiero analizar un poquito más a profundidad el sentido de Pilato, pero yo creo que esta frase es crucial y me encanta que la hayan comentado en el chat. Escuchen esto, vean esto un momento. Ellos buscaban al Nazareno, pero él les presentó al Yo Soy. Esta frase está interesante, muchachos. Ellos buscaban al Nazareno, porque me llama la atención, una vez estaba leyendo la estructura de Juan, y sinceramente Jesús tiene mucho que ver con la forma en cómo tú lo representas. Y la terminación de Jesús Nazareno, literalmente, no era una cuestión de respeto, sino de humillación. O sea, recuerda que el concepto de Nazaret era completamente ilógico y no tenía sentido para la gente que alguien tan importante viniese de Nazaret, y mucho menos el Mesías, el Salvador y restaurador de la nación judía. Pero qué interesante saber que ellos buscan a un donadie, pero él les presenta el sentido del todo. Y yo creo que nosotros también deberíamos de buscar ese concepto como cristianos. Muchas veces cuando quieran buscarnos a nosotros, tratemos de presentar a Jesús. Hay una canción que me gusta mucho que le expresa un cantante cristiano interesante que dice, o sea, no se trata que seamos los mejores de todos, es que le servimos al mejor de todos. Y eso es lo que nos da una identidad central y una vivencia especial de propósito. Por eso, rápidamente, pasando a lo que tú comentabas, me gusta mucho esta expresión que desarrolla esta frase que está interesante, Emma, y dice lo siguiente: Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Sin darse cuenta de que la verdad misma estaba frente a ¿quién? Frente a él. Yo creo que esta expresión para nosotros tiene que ser demasiado importante, porque estamos hablando de encuentros, estamos hablando de conexiones, estamos hablando de sentido especial de la vida y de cómo encontrarla a través de una relación intrínseca con Jesús, y creo que esto es poderosamente importante para nosotros hoy. Esta expresión juega un papel fundamental en nuestra vida cristiana, familia, porque muchos de nosotros, vamos a decir algo, la mayoría de nosotros ahorita quizás vamos a la iglesia, vamos a compartir con nuestros amigos, pero la verdad es, vamos nosotros con el sentido principal de adoración. Muchos de nosotros estamos tratando de buscar la verdad, muchachos, pero la pregunta, ¿sabemos que la verdad está frente a nosotros mismos hoy en día? Esta es una pregunta preocupante.
Voy a hablarles de estadísticas otra vez para que ustedes comenten, y no es que nosotros queramos darle duro a nosotros mismos, pero la estadística final que se hizo de cada 100 personas con el corazón en la mano y tocadas por el Espíritu Santo, muchachos, de 100 personas, el 76% dijo que está asistiendo a la iglesia simple y llanamente por mero deber, no por convicción. Hay gente que reflejó y dijo que tienen, muchachos, años sin prestar atención a un sermón. Tienen años, muchachos, meses sin entonar una alabanza desde el corazón para adorar al Señor. Muchachos, ¿qué estamos haciendo entonces? Yo creo que esta historia de Juan 18 también nos hace reflexionar de muchas formas y bajo muchas maneras, y especialmente esta es una de las mejores. Nosotros como Pilato estamos tratando de buscar la verdad, pero no nos damos cuenta que ya tenemos la verdad frente a nosotros. ¿Qué comentarios, muchachos, tenemos referente a este contexto? Pero la respuesta ya Jesús se la había dado, ¿no? Y es lo que tú dices, pero podemos estar quizás ahí con la duda o confundidos teniendo a Jesús frente, porque tú ves que el versículo antes de ese, Jesús le dice, tú lo has dicho, yo soy el rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Pero fue eso lo que le causó ruido y confundió, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Dijo Pilato. Pero es que es una pregunta concurrente, pues, ¿verdad? Pues ¿cómo vamos a definir la verdad? Pues es algo que está atacando a las personas día tras día. Cada quien va a adjudicar o va a tomar la verdad de acuerdo a lo que ellos creen. Pero ¿cómo están utilizando realmente lo que Dios les está brindando? O sea, ¿cómo podemos mostrar, o nosotros como humanos, en qué parte de nuestra vida estamos reconviniendo lo que Dios está diciendo? Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hay ejemplos bíblicos. Cuando Jesús le explica la verdad a Pedro, a sus discípulos, en realidad estaban todos sus discípulos, Pedro lo llama aparte y le explica y le dice, oye, pero Jesús, no vayas a morir todavía, o sea, no hay una forma de que podamos arreglar todo esto para que tú no fallezcas y así nosotros, ¿sabes? Entonces, la pregunta sería, ¿realmente nuestro corazón está preparado para aceptar la verdad? Y cuando nosotros tomamos esto en cuenta, nosotros nos preguntamos, pues hace poco estaba hablando con un compañero, él se llama Natanael, que me vino a visitar, y él nos hace esta pregunta, él nos dice, la verdad es que nosotros no estamos preparados para aceptar, vamos a hablar de congregaciones, otras congregaciones, porque nuestra verdad está encerrada. Entonces, ¿en qué parte nosotros tenemos que liberar nuestro corazón para aceptar realmente lo que Dios está enseñando? Lo que Dios está enseñando, disculpe ahí la mala edición. Entonces, nuestra preparación debe ser primero en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la verdad que Dios nos muestre día tras día pueda refrescarnos, pueda renovar aquella fuerza, aquel entendimiento, pues. Sí, mira, es impresionante, ¿no? A mí hay algo que me llamó mucho la atención de esta lección, y es que quizás Aaron le dé allí un poco de flow, ¿no? Con su experiencia jurídica, y es que esta gente rompió todas las leyes judías que se podían romper con tal de enjuiciar a Jesús, ¿no? Esa parte yo no la había notado de esa manera, ¿no? La fuerza que le dio la lección. Y por eso, pues Pilato hace referencia aquí a la verdad, porque Jesús le habla de la verdad, ellos estaban con la verdad, pero esta gente llegó a traer a Jesús para que lo mataran con un poco de mentira. O sea, Jesús le dice, yo vengo a hablar de la verdad, a dar testimonio de esta, y él dice, pero entonces, ¿qué es la verdad? Porque esta gente vino aquí con un poco de mentiras, y yo no veo, y él va y les dice, tú ves que más adelante dice, va y les dice, bueno, yo veo que este hombre no tiene por qué ser juzgado. Impresionante esa perspectiva, y me llamó la atención eso, ¿no? Que la lección pues enfatizaba para ampliar nuestra comprensión. No podía ser judicializado una persona de noche, pero esta gente lo tomó de noche. No se le podía hacer un prejuicio, se le hizo un prejuicio, ¿no? Lo tuvo uno y después pasó al sumo sacerdote. No se podía dar un veredicto nuevamente de noche, se hizo. No se podía procesar sin la presencia de varios testigos, ¿no? Dice el sumo sacerdote, lo que él dijo es suficiente. Es un blasfemo, merece la muerte, pero no era así, necesitaban los testigos porque era lo que el proceso indicaba. Entonces tú ves que la intencionalidad de ellos era profundamente fuera de la verdad, o sea, ellos iban a cumplir su propósito aún rompiendo todos los parámetros
bíblicos, aún rompiendo toda la verdad, porque su propósito pues estaba ya definido con Jesús. Qué impresionante esto, ¿no? Que quien promueve la verdad, que quien nos está mostrando la verdad, pues estaba tratando de ser callado a punta de mentiras, traición y ruptura de los principios hasta jurídicos del momento. Hasta sí. En varias leyes salió inocente. Sin embargo, igual fue enjuiciado. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué verdad debemos nosotros acatar de esa cuestión? Miren, ¿saben? No sé si lo tomaron en cuenta, pero allá hay una pregunta en todo este capítulo 18 que a mí me causa un poquito de curiosidad, ¿no? Y es Jesús el que le hace el cuestionamiento, ¿no? A Pedro, y le dice, ¿acaso no voy a tener que comer, no voy a tomar de esta copa de mi padre, esta amarga copa de mi padre? Y siempre tiene que ver con esta de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos está dando un propósito, Dios nos está dando una orden, Dios nos está dando unos principios, pero muchas veces va a haber personas que quieren callarnos, pues. Entonces nosotros nos cuestionaremos, ¿será que no debemos tomar de esto que Dios nos está dando? Qué tremendo, ¿verdad? Porque Dios siempre, día tras día, nos ha mostrado. Bueno, Martín Lutero lo diría de la siguiente manera, ¿no? No podemos callar nuestra conciencia, porque nuestra conciencia está impregnada del Espíritu Santo. Y si voy en contra de ella, pues voy en contra de ¿quién? Pues voy en contra de Dios. Pero ahora la pregunta sería, ¿por quién está impregnada nuestra conciencia que nuestra verdad está siendo cauterizada? Tremendo, ¿no? Y eso debe ser día tras día, porque ¿será que nuestra conciencia nos permitirá exponer la verdad que está cautivando a las personas? Entonces, ¿por qué las personas no están siendo cautivadas? Porque eso debe ser algo bilateral. El efecto negativo está tanto de las personas que oyen, tanto de la persona que habla. O sea, ¿quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? Y es algo a reflexionar, ¿no, Aarón? Me llama la atención, muchachos, porque lo que ustedes dicen va centrado en algo que estoy tratando de analizar en mi propia vida, viejo, y voy a decir como Pedro, como Pablo, pobre de mí que soy pecador, ¿quién se apedará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero me uno a tu comentario, Rainer, y al de Manuel, porque yo creo que la historia de Juan 18, la historia del encarcelamiento y muerte de Jesús, apela mucho a nuestra conciencia específicamente, en el sentido del orgullo. Mi viejo, por orgullo arrestaron a Jesús. Por orgullo, literalmente, por orgullo, Pedro quiso defender a Jesús. Por orgullo, Pedro negó a Jesús. Por orgullo, el sumo sacerdote irrumpió todas las reglas habidas y por haber que estaban instituidas por su propio pueblo y por su tradición, simple y llanamente por orgullo. Anás interroga a Jesús y lo condena por orgullo. Pedro vuelve y niega a Jesús por orgullo. Pilato se aleja de Jesús también por orgullo. Muchachos, o sea, esta historia está plagada de orgullo, porque esta frase que tenemos al final me llama la atención porque Juan no le da continuidad al hecho de que Pilato hace la pregunta pero no espera la contestación. Si Pilato hubiese estado un poquito más, le dice casi como le dijeron a Pablo, por poco me persuades. Esto es una experiencia importante, muchachos. Voy a leérsela textualmente. Y perdóname un momentico que me exalte acá. Pero, o sea, muchachos, o sea, me está dando una cachetada a mí. Mira lo que dice el verso número 38. Y le dijo Pilato, Jesús, dime qué es la verdad. Pero dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y los entregó a Jesús. El hombre estuvo buscando la respuesta a su pregunta, pero no estuvo disponible para aceptar la respuesta a la pregunta que tanto le rodeaba en la cabeza. Orgullo. Muchachos, el orgullo está acabando con nuestra vida y especialmente con nuestra vida cristiana. El orgullo está acabando con nuestras familias y eso te lo digo porque hay algo muy especial que está ocurriendo ahora mismo en mí y que necesito aprender a sacarlo. El orgullo está acabando con todo nuestro sentido y obviamente puede dejarnos, muchachos, puede dejarnos sin la vida eterna. Yo creo que este capítulo está plagado de eso y el Señor hoy quiere restaurar nuestra vida, especialmente de esta situación del orgullo, porque el orgullo es la base de todas las circunstancias negativas que este capítulo desarrolla. Bueno, y tú ves si no es importante, ¿no? Que el orgullo sacó a Lucifer del reino de los cielos. Así de contundente será. Y es la contraparte, ¿no? Yo a veces lo menciono como es un antónimo del carácter de Dios. Pues Dios es amor. Y el antónimo de esto, completamente contrario, el otro polo es el egoísmo, ¿no? El orgullo, el pensar en mí. Una aclaración y una formulación de un dato interesante y directo a nosotros. El orgullo, aparta completamente de la esencia de Dios. El orgullo es la imagen de Dios transversada, ¿no? De nuestra vida.
porque entonces el amor que es hacia Dios y hacia los demás se vuelve en un amor hacia mí mismo. Qué terrible. Mira, y ayer no sé si lograron entrar a lo que es la parte de estudio de la División Interamericana de Inverso también, pero ahí hicieron una pregunta, ¿no? Y bueno, fuera bueno que lo contestaran también, pero ¿qué se entiende por su misión? Por su misión. O sea, que nosotros podemos comprender eso, ¿no? Y hay una persona que escribió y expone, es someter nuestro juicio. Y es someter nuestro juicio, ¿no? Y es someter nuestro juicio. Cuando vienen, oye, con razón, porque muchas veces nosotros vamos a defender lo que creemos que es correcto, pero no lo es. Entonces, tú estás citando a Aarón Romano, tú citaste Romano, pero Romanos 3 también dice que no somos buenos, ni siquiera hay uno. Entonces, si nosotros dejamos que nuestro juicio se guíe por lo malo que somos, ¿qué podrá salir de nosotros? Por lo tanto, necesitamos entender esa verdad que solo está reflejada en la palabra de Dios. Y cómo lo va a exponer va a depender de la acción que tenga Él en nuestra vida. Romanos 8.1, ninguna condenación, ya saben, para los que viven con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nuestra caminar día tras día debe ser una experiencia de renovación en nuestro entendimiento en Cristo Jesús, que es el que va a refrescar esta verdad como muestra de su promesa, como muestra de su palabra, como muestra de su reavivamiento. Pues, y cuando comprendamos esto de forma general, de forma propia, realmente van a suceder cosas grandiosas en la iglesia. Y hay una expresión importante que ya para finalizar me gustaría recordar de lo que ustedes comentaban ahorita, hablando en el sentido de la conciencia, hablando acerca de someter nuestro juicio. No sé si recuerdan, hay una frase que el pastor Fabio nos compartía muchísimo en el seminario, y él mencionaba lo siguiente, él decía, la gente no entiende qué es un doulos realmente, o un doulos. Para nosotros leer hoy en día la palabra esclavo es muy difícil determinarlo, pero en el tiempo en el que Pablo escribió esclavo, esa terminología no era solamente negativa en términos de este dominio sobre una persona para una influencia negativa. La palabra doulos significa realmente, o doulos, la palabra que se utiliza para siervo, para esclavo, es que no tiene voluntad propia. Cuando tú entiendes ese sentido, ya comprendes por qué Pablo lo experimenta. Él dice, yo soy esclavo de Cristo. No porque viva con grilletes, sino porque ya no pienso por mi cuenta. Y no es porque deje de ser intelectual, es porque los planes de Dios son mejores que los míos. Y si yo tengo la mente de Cristo, tengo más lucidez de vida y tengo la oportunidad de ver la vida con mayor claridad. Muchachos, yo creo que eso es un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta para esta última frase. Y permítanme ya ir cerrando con esto y sus comentarios también. Tener la mente de Cristo significa que Jesús no buscó defenderse de los falsos testimonios, porque su confianza estaba exclusivamente en el plan eterno del Padre. Rainer, ¿cómo miras tú esto en la vida de Jesús y cómo logras concluir esta expresión tan importante del mensaje que Dios quiere dejarte esta mañana al entender que el Señor es quien tiene el control de todo? Mira, eso es algo súper personal, ¿no? O sea, esa frase, eso abarca cada área personal de nosotros, de forma individual, ¿no? Pero una de las grandes cosas que debemos entender es que Dios tiene un plan. Para cada persona, para cada individuo, Dios tiene un propósito y debemos entender eso. Que el tiempo esté oscuro, eso no es excusa para que Dios pueda abrir un rayo de luz en nuestra vida. Y Él es el que nos va a guiar siempre. Cada paso que demos va a ser dirigido por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, sin ver a los lados. Por eso siempre se toma esa expresión en los textos bíblicos, ¿no? Sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda, sino siempre tener la vista en Jesús. Y cuando nosotros tenemos esa integridad cristiana realmente definida, nosotros vamos a accionar en favor de lo que Dios quiere para nosotros. Emma. Yo voy a decir algo. Jesús no buscó defenderse ante los falsos testimonios. Y yo veo que su confianza en el plan del Padre era gigantesca, ¿no? Al punto que a mí me llama también poderosamente la atención cómo la figura del sumo sacerdote, ¿no? Ellos dicen, bueno, hay que darle tuqui-tuqui a Jesús porque no importa que él muera, vea, uno solo y que el pueblo todo no muera. Y estaban definiendo el plan de Dios aún con un desenfoque, ¿no? Porque el plan era que Jesús pues muriera en lugar de nosotros para que todos nosotros tuviésemos la oportunidad de salvación. Aún los que estaban desenfocados, pues, y estaban dando un falso testimonio, en parte estaban hablando del plan y del propósito de Dios. Por eso Jesús estaba consciente, ¿no? Y lo mencionábamos desde el principio cuando empezaron con esa señalización, claro, en el propósito que Dios tenía para con él. Pero yo quiero acotar eso de que ustedes mencionaron, ¿no? De la necesidad de que sometamos nuestra voluntad al Señor.
Y miren, muchachos, cuando nuestra voluntad no está sometida a la del Señor, entonces podemos tener unas reacciones que quizás a otros impresionen. Y tú lo ves en el cierre del capítulo 18, ¿no? Que Pilato dice, bueno, vamos a soltar uno, ¿soltamos a Jesús o soltamos a un delincuente? Esa gente, ¿en dónde tenían su pensamiento, ¿no? Su voluntad? ¿Hasta dónde estaban cegados por el enemigo al punto de que dicen, no, suéltanos a Barrabás? Qué impresionante que cuando nuestra vida es guiada por nosotros mismos, que cuando nuestra voluntad es la que reina, entonces podemos llegar a incluso querer acabar con la vida de Dios mismo. Sí, sí, como es. Muchachos, tremendo, tremendo. Y bueno, tremendo, ya se nos pasó el tiempo. Ya hay muchas otras cosas más que comentar, pero esperemos que el Señor manifieste su voluntad también a nuestros oyentes y tengan el privilegio conectar, de conectar con las lecciones especiales de vida que hoy hemos aprendido. En lo personal, muchachos, siento que es un tema importantísimo que necesitamos realzar, que necesitamos internalizar, reflexionar y lo más importante, arrodillarnos delante del Señor y decir, Señor, ¿qué puedo cambiar con esto? Porque Pedro incluso también movido por los motivos de defender a Jesús, entendimos que el fin no justifica los medios. Y creo que toda esta historia tiene como resumen ese sentido. El fin nunca va a justificar los medios. Lo que sí va a justificar siempre es estar en la presencia de Dios y entender que su plan es lo que tiene para nosotros. Quizás al final podemos recordar Jeremías 49:11, muchachos. Yo sé los planes que tengo para ustedes. No son planes de mal, sino planes de bien, para que tengan vida y puedan tenerla en abundancia, dijo Jesús, para que tengan un futuro lleno de prosperidad. Rainer, muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias. Que el Señor siga bendiciendo sus ministerios y sus experiencias en la vida cristiana y sigan compartiendo más lecciones como estas que son muy necesarias para nuestra vida. Vamos a pedir a Rainer, por favor, que nos despida en oración y continuamos con nuestra experiencia de sábado en la iglesia. Amén. Oremos. Queridísimo Padre que estás en la altura de los cielos, alabado sea tu nombre. Damos gracias, Padre Santo, por esta experiencia, otro sábado más, Padre amado, en el cual podemos compartir y estudiar más de tus enseñanzas. Guía, Padre Santo, a cada una de las personas que han escuchado estas palabras, que sea tu Santo Espíritu que le dé el sendero por cual él ha de caminar. Bendice a Aarón, bendice a Manuel, que sigan adelante. Gracias porque eres bueno. Perdona nuestros pecados en Jesús. Amén y amén. 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 Nos vemos, Aarón, campeones. Yo quería decir, ¿no? Ya que tú tienes ahí la cuenta principal, en los comentarios vamos a poner el enlace de la lección que viene, ¿no? Quizás alguien de los que nos está escuchando pues estará pensando cómo sigo yo la secuencia de estudio que llevan los muchachos ahí. Entonces dejamos el enlace de la lección siguiente de Escuela Sabática para que estudien y nos acompañen y entonces puedan tener esos comentarios poderosos, ¿no? Que nos llenan de muchas más ideas y consolidan este estudio. Y ese estudiante. Me vinieron a molestar, ¿eh? Listo, hay que hacer eso. Muchachos, nos vemos. Gracias a los que estuvieron en conexión con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos el sábado que viene con una lección más. Tenemos el último capítulo, muchachos, que está maravilloso. Tiene por título, permítanme un segundito y ya se los digo acá antes de irnos. Tiene por título Condenación y Crucifixión. Interesante, vamos a analizar el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Va a ser impresionante las lecciones que compartamos en este día. Esto fue Inverso 360, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.